Bueno, la profesora Danisa le enseñó sobre el movimiento de Jesús. Pero ahora, ¿qué pasa después de los evangelios? Comienza la iglesia, las comunidades. Y aquí en ustedes es muy importante aprender el inicio de la iglesia, cómo se fue formando la iglesia, porque de pronto uno habla aquí, nace la iglesia y uno habla de iglesia o eclesía, que es la palabra que está en el Nuevo Testamento, que es llamado desde afuera. Eso significa iglesia, llamados desde afuera. Y nos encontramos, perdón, y nos encontramos que esa iglesia no se forma en un templo. ¿Dónde se forma? En la casa de alguien, en el capítulo 2, cuando la promesa del Espíritu Santo llega en ese momento. Eso que fue enseñado por Jesús en el libro, en el Evangelio de Juan, en el momento que estaban ahí en la cena del Señor, ahí celebrando la Pascua. Y aquí nace esta iglesia en función de que la promesa recae en los 12 y más toda la gente que estaba acompañando, y si sabemos el texto, llegamos a la parte donde Pedro se pone a predicar a viva voz en una fiesta es la fiesta de los... eh, en la fiesta de los panes, no, no, se me fue la fiesta del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. Y en esa fiesta comienza la iglesia, comienza a trabajar, pero la iglesia no trabaja desde templo. ¿Y qué hacía esta iglesia? Que aquí está el orden que nosotros debemos tener. Una, ¿qué pasaba con la iglesia? Esa iglesia que nace en el capítulo 2 del verso 42 en adelante y el 4, 32, 35. Y ahí tiene lo que hacía la iglesia en ese momento. Son iglesias en casa, iglesias en lugares que ellos se reunían fuera del templo, todo. Y ahí, ¿qué hacían? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en las oraciones, la comunión los unos con los otros, compartían lo que poseían en el partimiento del pan y se repartía a cada uno según su necesidad. Y cuando uno habla de que la iglesia nace en ese momento, uno debe pensar, ¿nos, nos parecemos a esa iglesia? ¿No, nos parecemos a esa iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nos parecemos a esa iglesia inicial o nos falta algunas cositas? Se las vuelvo a mostrar. ¿Qué piensa usted? ¿Nos parecemos a esa iglesia o nos faltan algunas cosas? Les escucho o les leo también. Sí, nos falta. ¿Qué nos Jesús de Nazaret como el Eh, por ejemplo, la comunión los unos con los otros, compartían lo que ellos compartían lo que poseían. Eh, la iglesia poco se ve eso. Eh, Ya. no me recuerdo las dos últimas cuáles eran, las estaba leyendo de la pantalla, pero yo creo que sí, efectivamente nos falta mucho para ser eh, Tomar ese parecidos a ejemplo la iglesia. que uno dice volver al origen, volver a los Sí. inicios. ¿Qué Yo más creo, cree que nos da? Diga, le escucho mi yo hermano. creo, pastor, que eh, recu- el inicio de la iglesia tenía algo muy especial, que era la gente que estaba como de alguna manera escondiéndose, ¿cierto? Porque ya había muerto Jesús, o sea, ya habían sacrificado a uno de los cristianos, ¿cierto? De esta gente que Todavía traía, no, todavía, ahí en esa parte todavía no, porque es más o menos el capítulo 6 con Esteban. Todavía están ahí pero como... ya había muerto Jesús, pues ya lo habían Ya crucificado, no, si Jesús había muerto, pero claro. no estaba como la persecución así al 100 sobre ellos. No, pero me imagino yo que los discípulos estaban todos medio saltones, asustaditos. Entonces, ellos tenían, como le dijera, yo creo que la persecución de alguna, o sea, el sentirse así temerosos, yo creo que hacía que ellos se sintieran más unidos. Y Sí, sí, el, eso tiene un punto ahí, porque cuando estamos como en peligro nos sí, cuidamos, nos sí, cuidamos. Pero sí, acá igual los 12 ya asumen una responsabilidad mayor.
Ya no es Pedro el que se arranca, corta una oreja, sino es Pedro el pastor. Sí, Recuerden que cuando a Jesús le dice en el Evangelio de Juan, le dice, ¿me amas? Y él le dice, tú sabes que te quiero, pero ¿me amas? Y le vuelve a repetir, pero ¿me amas? Y ahí se pone a llorar. Y eso es un sentido de sanidad, porque recuerda, le pregunta 3 veces, ¿me ama? ¿Y cuántas sí, veces negó Pedro? 3 veces. esto, Entonces necesitaba ser restaurado y ahí le dice, pastorea a mis ovejas. Y en ese sí, punto que usted dijo, la comunión los unos con los otros. Y escuché hace poco un podcast del pastor Sixto Porras, no sé si lo ubican, que es un pastor dedicado a la familia, y él hablaba de esto, de pronto de ayudarnos unos con otros, de hacer un bazar. Y yo decía, "Ah, pero ¿cómo un bazar de venta? No, traían todas las cosas de la casa, lo que estaba bueno, no estamos hablando de cosas malas, lo colocaban en el templo y los hermanos podían escoger lo que ellos quisieran. Traían, si había ropa buena, cosas así, y a veces nos pasa en este sentido de compartir lo que uno tiene. A veces uno tiene ropa buena, pero ya no le gusta, y quizás otro tendrá otro gusto, o hay artículos electrónicos y todo. Ahora justo la iglesia donde estamos, a fin de mes hacen un bazar las hermanas de la iglesia, juntar toda la ropa de la iglesia de buena calidad, tenerla ahí primero en casa, que los hermanos puedan escoger, y lo otro después abierto hacia afuera, que vengan a buscar. El partimiento del pan, cuando encuentran esa frase, tanto en el libro de los Hechos, dicen algunos que era la cena, y la cena del Señor en esos tiempos era compartir una mesa, así como usted y yo podemos tomar once y de pronto, oye, oremos y hagamos recordatorio de lo que Jesús nos enseñó, y ahí partían el pan. Ya no piensen que era una ceremonia como las que tenemos nosotros, era una iglesia en casa. Y una de las cosas importantes que uno dice, ¿cuál es la función pastoral o la función que se debe acercar? Y recuerden que los apóstoles se encontraban con una dificultad, que estaban sirviendo las mesas, y ellos dicen, busquen a cuántos varones, a 6 varones de buen testimonio, y ahí nacen los primeros servidores, porque ellos se van a dedicar al ministerio de la enseñanza bíblica y la oración. Y no porque despreciaban las mesas, sino para dedicarse a ese ministerio, y nace el otro ministerio. Entonces, es importante saber que las iglesias necesitan una enseñanza bíblica profunda, personas dedicadas, entrenadas para eso, y también con un potencial fuerte en la oración, en el poder dedicarse a orar. Y yo a veces hablo orar de verdad, no orar de pronto como lo hacen nuestros niños, gracias Señor por los alimentos, acompáñanos, amén. Es como la oración rápida que ya se la saben de memoria, sino dedicarse a orar. Y esta parte compartían lo que poseían. Cuando algo le falta a alguien, la iglesia debe sustentar. La iglesia debe ser la primera en sustentar, y no porque si la persona diezma o no diezma, debe sustentarla porque es parte de la comunidad. Y como dice el texto ahí en Hechos 2:42 y 4:32-35, se repartía a cada uno según su necesidad. De pronto tenemos personas con necesidades y nosotros a veces no nos enfocamos y pensamos en otras cosas, siendo que no quiero desarmarle el piso, pero el diezmo del Antiguo Testamento, el diezmo era para sostener el ministerio sacerdotal, levítico, y sostener a los pobres. Para eso era el diezmo. El diezmo no era para comprar guitarra, batería, ni asientos más cómodos. Claro, hoy día tenemos una mirada administrativa, ¿ya? Pero era para eso, sostener a los más débiles. Entonces, cuando hablamos de esta iglesia, que de verdad nos falta mucho, a mí también me falta retomar más cosas desde acá, y esta iglesia fue tomada desde estos doce apóstoles, siendo que uno, ¿se acuerdan que Judas murió y fue sustituido por Matías? Entonces, estos eran los apóstoles que estaban en la iglesia. Después se suma el apóstol 13, que es Pablo de Tarso, junto a Bernabé, que le acompaña, y también como Silas, Timoteo, Tito, Andrónico, Joías y muchos más que Pablo indica en sus cartas. Y estos son los hombres escogidos por Jesús para que estuvieran con él, y también enviados a predicar, porque esa es la misión, capítulo 28 de Mateo, que el cual lo vieron la semana pasada, y algo que todos no sabemos. Por tanto, vayan a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y esa es la gran importancia. Lo que ustedes hacen, lo que yo hago, es enseñándole que guarden todas las cosas. Esa es la función de un maestro de escuela dominical, enseñarle que guarden todas las cosas. Ahora, una breve historia. Primeramente,
Y a mí el domingo antes pasado les dije que cuando Pablo escribió una de las cartas, Gálatas, y Gálatas es Galacia, que es parte de Turquía, pero es como una región donde hay varias iglesias ahí. Y a esto me refería. Es muy importante que un maestro de escuela dominical sepa los viajes misioneros de Pablo. ¿Cuántos son los viajes misioneros de Pablo? ¿Cuántos son? Mira, ahí está mi hermana. Loader Semper. Siempre responde a tiempo. Son 3 viajes misioneros. Usted cuando lee las cartas Paulinas y le indica, oh, saluda a los hermanos con unos santos, porque es bueno que está, pero usted al leer la carta solamente al decir la carta a los Gálatas, usted en su mente deberían estar los 3 viajes misioneros y debería saber en dónde fue, a quién fue, a quién acompañó, porque a veces no lo sabemos. Y incluso un dato, porque estamos trabajando en la escuela dominical con el libro de Gálatas. Gálatas no tiene saludo inicial, no tiene, uy, hermano, que estoy feliz de... No, tiene un reto de inmediato diciendo, aquí llegó Pablo, apóstol de Jesucristo, que fue llamado en persona y les vengo a decir, cómo ustedes, Gálatas insensatos, han dejado de creer. En cambio, las otras cartas les dice, oh, hermano, agradezco que reciban esto, reciban al hermano, saludos santos y todo, pero Gálatas fue duro. Y Gálatas está basado en Hechos capítulo 15. Por eso un maestro de escuela dominical, cuando yo les decía, deberían estar en espacios de estudios bíblicos, tanto de iglesia o personales. Si usted va a enseñar del Nuevo Testamento, debe saber cómo se produjeron los 3 viajes misioneros, dónde fue, qué región. Incluso debería tener un mapa. Y las Biblias, no sé si tengo mi Biblia aquí, las Biblias, sí. Ustedes saben que tienen un mapita atrás, tienen mapas, si no los tiene puede descargarlo. Esta tiene una, se rompieron esas hojas de mapa. Tiene mapa, qué es lo que hizo Abraham, de dónde salió, a dónde fue. Usted incluso tiene los 3 viajes misioneros de Pablo. Y usted debería aprendérselo de memoria, quizás no todas las ciudades, pero Gálatas fue a Iconio, Antioquía de Siria, eh, Pisidia o Prisidia se nota, porque a esa región le estaba escribiendo Pablo. Entonces, cuando uno tiene que entender y va a hablar del Nuevo Testamento en las cartas Paulinas, un maestro de escuela dominical debe saber. Son 3 viajes misioneros y saber dónde fue. La carta a Corintios fue ahí a Grecia, entre Roma y Grecia, fue por todos esos lados, Éfeso, todos esos lados. Cuando ya vemos el segundo viaje misionero, ahí está en Antioquía Pisidia, Gálata. Y después vuelve en su tercer viaje misionero y vuelve a pasar por las iglesias de ahí. Y la iglesia más buena para Pablo, si uno hace lectura de sus cartas, es Tesalonicense, porque lo felicita, una iglesia nueva, que es de ejemplo para los demás. Entonces, como maestro de escuela dominical, usted y yo debemos aprendernos los viajes misioneros. Quizás no todas las ciudades, pero saber por dónde se movió. Porque así cuando lea una carta paulina, usted va a saber, ah, este fue en el segundo viaje misionero. Y esa carta paulina está conectada con el libro de los Hechos. Usted busca una referencia, algo y está conectada. El capítulo 15. Ah, mire, le hago una pregunta que es solo de conexión de lectura con el libro de los Hechos, con Efesios. Efesios habla de la armadura espiritual, ¿cierto? Que hay que pelear con las hechanzas del diablo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y usted se ha preguntado por qué escribió eso, Pablo? ¿Alguien lo sabrá por qué escribió eso? Ya mi hermana Lourdes, Lourdes, a ver si se acuerda. ¿Por qué escribió Pablo sobre la armadura? Que como maestra lo enseñamos muy bien con los niños, le hacemos su trajecito, le hacemos con movimiento, lo pintamos, pero ¿por qué habló Pablo de eso? Por eso, insisto, cuando le damos las cartas Paulinas, debemos conectarnos con el libro de los Hechos. Aquí entró Danis. Ya. ¿Les doy la clave o no? ¿O les dejo la duda y ustedes lo van a investigar? Bueno, el hecho que aquí están Investigando. acordando. ¿Se acuerdan que Pablo se encontró con un mago, Elimás, parece que era el nombre, no me acuerdo la historia, o sea, el nombre donde está, y dice que se convirtió la gente y quemaron muchos libros de brujería, y era justo en la ciudad de Éfeso. Por eso Jesús, o sea, Pablo habla de la armadura espiritual porque estaba peleando contra las acechanzas del diablo que le atacaban día y noche y habla de una armadura, que eso todos lo entienden que está mirado desde una mirada del soldado romano. Pero se da cuenta que si yo hablo de las cartas Paulinas, yo debo conectarme con el libro de los Hechos en sus viajes misioneros.
y búsquele, parece que está en Hechos 16, no lo tengo aquí, tampoco tengo la Biblia en memoria, pero sí puedo conectarme. Por eso habla de esa armadura, porque dice que quemaron muchos libros de magia, que su cantidad en dinero era altísima. De Hechos personas. 3, Hechos 3, 13, 13, Hechos 13. Gracias, mi hermana. Entonces usted conecta Efesios capítulo 6 con Hechos 13. Y ahí entiende, por eso habló de esto. Si Pablo no habló porque se le ocurrió una inspiración divina, hablaba desde su experiencia en los viajes. Danisa, mira, estaba mostrando este documento, no sé si va a ocupar el mismo, que te lo saqué de la enseñanza de escuela dominical, quizás vas a tomar otro, pero ya estamos en el proceso ya del libro de los hechos, que en esto, no sé si es el mismo, Danisa. No se escucha, tienes micrófono apagado. Sí, no era el mismo. Ya, pero lo dejamos hasta ahí, por eso ya ahí te dejo ya el curso. Ya. Llegamos hasta ahí, hablamos del Evangelio, pasamos a esto y por qué cómo conectar las cartas Paulinas con el libro de los Hechos, de los 3 viajes misioneros. Ah, ok, ya. Ya, y hablamos de cómo nace la iglesia, que tomé esta, que está muy bueno igual. Eh, eh, eh. No, tú parece que ya tienes, o yo estoy, o tú estás compartiendo, no sé. No, todavía no comparto. Ya, tú tomaste ya el anfitrión. Comparte algo, vas a ver que ahí está, Ya, ok. Bien. para saber que ya tú tienes el anfitrión. Entonces, insisto, tarea, saber los 3 viajes misioneros de Pablo, no todas las ciudades porque son hartas, pero si uno ve las flechas con los mapas que hay en la Biblia o los descarga por internet, y saber que cada carta se conecta con el libro de los Hechos, que no es una carta desconectada del libro de los Hechos. Ya le di una clave de Efesios capítulo 6. Tesalonicense, capítulo 17-18, una iglesia muy, muy ordenada. Gálatas, muy enojado Pablo con ellos, no les da ni saludo inicial, al tiro dice, estas son mis jinetas, yo soy el apóstol escogido directamente por Jesús y ustedes, insensatos, dejaron de creer en lo que yo les enseñé. Entonces, ahí uno conecta todas las cartas paulinas. ¿Puedes presentar algo o no? Y te cambia el nombre que sale el mío. Estoy con... A ver, cámbiame el tiro, no. Ya. Y puedes Mm. presentar para salir seguro acá que también me tocó reunión, pero me tocó más temprano. Ya, así que ya tienen tarea, por lo menos de mi parte. Ah, acá está. ¿Puedes compartir o no? Para sentirme seguro así salir. Mira, puedo compartir mientras tanto la pantalla, espérenme. Comparte para saber que tú tienes el anfitrión. Sí, ya. ¿Se ve? Ahí está entrando, espera. Tu. Ahí está abriendo. Ahí se ve tu pantalla. Ya. Ahí, listo. Ahora nos vemos el martes. Ahí nos vemos el martes con mi persona. Chao, chao. Está grabando ya, así que Eso iba a preguntar. ya. Ya, perfecto. Entonces ahora voy a minimizar aquí. Bueno, sí, porque todavía no vamos a compartir la pantalla. Ahí sí. Bueno, que el Señor les bendiga a todos y todas. Espero que se encuentren todas bien, a todos los que están presentes. Em, bueno, la clase anterior, ¿quién se recuerda lo que estuvimos viendo? Que estuvimos viendo, ¿cierto? Vida de, estuvimos viendo la vida de Jesús, ¿cierto? Ya, también lo vamos a compartir a ustedes el PPT que tenemos de lo que son los evangelios, ¿ya? Los evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y también información ahí de Juan. Y lo que escuché, lo que le alcancé a escuchar aquí el pastor, estaba él enseñando sobre, haciendo más o menos el lazo, lo que es
el libro de los Hechos, ¿cierto? El libro de Hechos y con con las cartas Paulinas, creo que lo entendí, ¿o no? Si me pueden confirmar, si alguien lo puede Con los mencionar. 10 misioneros y los Ah, viajes misioneros y las cartas. perfecto. Un viaje misionero y las cartas. Perfecto, perfecto. Ya. Para poder compartir un material que tengo aquí, voy a tener que. Espera, sí, voy a tener que desconectar un poquito mi cámara para poder compartirlo. Un momento. Entonces vamos a compartir una. Justo la hermana estaba compartiendo ahí. Estamos hablando de las cartas, ¿cierto? Para hacer el último repasado aquí de lo que ya habíamos. ¿Se ve en la pantalla, cierto? Me confirma. Del Nuevo Amén. Testamento. Se Ya, ve. perfecto. Ya, vimos la semana pasada, tuvimos cómo se compuso el Nuevo Testamento, ¿se recuerdan? Cómo fueron recopilando la información. Sí. Vimos también aquí cuántos años tomó más o menos el escribir a los escritores estas hojas, estos textos en realidad. El criterio del canon, ¿cierto? Que tenía que ser directamente, ¿cierto? O la influencia de algún apóstol, haber sido aceptada por todas las iglesias en aquella época, que también se tenía que haber usado en los cultos. Y ahí sí, no había conectado la cámara. Y también que tuviera la coherencia, ¿cierto?, de la doctrina de los apóstoles, que en el fondo es la enseñanza de Jesús. Luego de eso también estos textos fueran inspirados. Ahí vimos algunas cartas apostólicas, estuvimos viendo también que no es solamente llegar y leer sin que no nos sumerjamos a lo que es esta época, que es otro mundo, es como un viaje en el tiempo. Estuvimos viendo también, ¿cierto? Para poder, tenemos que entender cómo fue el contexto social, cómo vivían esas sociedades, ¿ya? Cuáles eran las prácticas que acostumbraban a realizar. Porque aquí tenemos dos, cuando leemos el Nuevo Testamento tenemos dos, podríamos decir, mundos, ¿ya? Está el Imperio Romano, ya con toda su cultura, con esta cultura también helenista, ¿cierto? Y griega que abrazan, y además los mismos judíos tenían su propia cultura, entonces era como una cultura inmersa en otra cultura. Es por eso que los textos bíblicos cuando los leemos tenemos que ir indagando qué pasaba alrededor, no solamente con los judíos, sino también en la sociedad de aquella época, que era una sociedad grecorromana. Ya, y ahí vimos también aquí los diferentes emperadores, más o menos, que tienen que ver con el tiempo de estos escritos, que Jesús nace bajo Augusto César, el emperador Augusto César, y que es crucificado bajo el gobierno y reinado de Tiberio. Ya. Y los últimos que son Vespasiano, que ya en el año 70 cuando se destruye también ahí Jerusalén. Todo eso estuvimos viendo. ¿No? También hablamos de Jesús, ¿cierto? De su infancia, que no es esta familia chiquitita que está compuesta por tres personas, que María, José y Jesús, sino que era
un clan mucho más grande y una familia extensa como eran las típicas familias judías. Vimos, ¿cierto?, cómo poder entender qué pasó con la adolescencia de Jesús, de acuerdo a lo que decía, o sea, dice la tradición judía, que es lo que hacían ellos, ¿ya? Que era también apoyar en las labores en la familia, ya sea agrícola, ya sea ganadera, ahí apoyaban la familia, ¿no? Y también las dificultades que tuvo que vivir Jesús también al comenzar su ministerio, ¿no? Su, eh, en este caso, su tal vez crisis que tiene que haber vivido con ellos como familia, ya como clan, al ver a este ya hombre adulto, ya una persona aproximadamente de 30 años, que tuvo que abandonar ahí sus labores y responsabilidades como hijo dentro de la familia. También estuvimos viendo que Jesús y todos estos grupos desechados por la sociedad, ya no valorados, despreciados, humillados, usados, que son todos estos grupos de personas, tanto niños, mujeres, esclavos, inmigrantes, enfermos, ya los pobres obviamente también. Todos estos son el grupo que Jesús abraza, al cual Jesús también le da la importancia de que no le da la sociedad, ¿ya? Y también nosotros como cristianos, si para Jesús fueron importantes, también nos recuerda que esta debería ser la misión de la iglesia, de siempre ir en pos de ellos, ¿ya? Y sobre todo, luego de la clase que tuvimos el lunes, eh, recordaba también lo importante, el martes, perdón, el, recordaba que en nuestras escuelas dominicales, todos los que ustedes son maestros o están preparándose tal vez para ser maestros, que en nuestras iglesias siempre tenemos niños que no necesariamente sus papás van a la iglesia, ¿ya? Son niñitos del barrio, ¿cierto? Son niños tal vez de la ubicación donde está la iglesia, que los niñitos van con sus hermanitos. Y esto pasa también en las escuelitas de verano, cuando hacemos escuelas especiales para los niños en el verano, escuelas bíblicas. Van muchos niños que no son niños de iglesia, que tampoco son de familias que van a la iglesia. Y con mayor razón, estos niños son los que van con todas las ansias de poder aprender, de jugar, también de recibir algo rico para comer, porque siempre tratamos como grupos de enseñanza, darle alguna cosita también para que compartan, ¿cierto? Ya sea un dulce, unas galletitas. Porque a los niños les gusta, ¿ya? Yo he escuchado en algunas iglesias que dicen, pero ¿cómo estos niños, los niños no vienen a comer a la iglesia? Tienen que venir por la palabra de Dios. Pero eso es olvidarnos de que Jesús se preocupaba, como veíamos el martes, perdón, de que Jesús no solamente se preocupa del espíritu, sino que también se preocupa de nuestro cuerpo. Y en eso también está el comer, el que no pasemos hambre. Y en este caso, regalonear a los niños. A todos los niños les gusta comer cositas ricas, ¿ya? No siempre son saludables, pero para ellos les da alegría. Como dice el dicho, no sé si en toda América Latina estará este dicho, pero que dice, guatita llena, corazón contento. Y aquí están todos estos niños que se alegran y es la única instancia que hay a veces en estas escuelas dominicales o en estas escuelas de verano o escuelas bíblicas, el único acercamiento que tienen para la palabra de Dios. Por eso que es importante también darles a conocer de que Jesús se preocupa por ellos. Tal vez nuestras iglesias están ubicadas en barrios más vulnerables. De hecho, a nivel latinoamericano, muchas de nuestras iglesias están insertas en estos barrios donde hay más pobreza. Y a veces hacemos tanta actividad entre nosotros que se nos olvida de llevar las buenas nuevas a esa población, a esos barrios, donde sabemos que se viven dificultades. Cuando hay escasez, hay dificultad. Cuando hay escasez, hay problemas por lo general. También afectan los matrimonios porque hay discusiones. Y ahí están estos niños yendo a esta iglesia. Por eso, como maestros, al igual que Jesús, tenemos que tener conciencia de nuestro contexto, es decir, dónde vivimos, cómo es mi barrio. Ya mi barrio es peligroso,
mi barrio tiene tendencia a la droga, mi barrio tal vez tiene tendencia a la pobreza, o mi barrio tiene tendencia a que todos son poco empáticos. Tenemos que conocer dónde estamos instalados como iglesia para luego también, con estas buenas nuevas, poder llegar a esos niños, a esos adolescentes y también a la familia, ¿ya? Porque llegan los niños y detrás de los niños hay una familia. Aquí dice Zoila. Dice, hay niños que van por el desayuno y terminan comiendo la palabra. Lo digo como experiencia propia. Así es. Es que con la guatita vacía, con la barriga vacía, como dicen algunos, es difícil poner atención, ¿ya? Porque estamos preocupados de lo que me está diciendo mi estómago, ¿ya? Que tengo hambre, o que quiero comer algo rico, que vine acá con una expectativa tal vez de que me van a dar algo para comer, algo para compartir. Y no es malo, nunca, nunca va a estar de más el darle algo para la barriguita de los niños. Nunca va a estar de más, ¿ya? También eso es parte de la espiritualidad, queridos hermanos, ya como maestros y maestras. El llevarle algo para que coman los niños también es espiritual, porque Jesús lo hizo, Jesús alimentó a mucha gente. Aquí, como les decías el martes, nos aparece un par solamente de textos donde dice que Jesús alimentó, en el caso de los 5.000, que Jesús alimentó con los 2 panes y 5 panes y 2 peces, pero eso es lo que está documentado, pero no fue la única vez, obviamente, que Jesús haya alimentado a tantas personas, dentro de todas sus andanzas, dentro de todos esos años de compartir. No creo que haya sido la única instancia. Tal vez no a 5.000, pero sí tal vez compartió con otros, tal vez con los que se fue encontrando por el camino. Entonces eso nos habla de que Jesús sabe que es importante el pan en nuestro cuerpo. ¿Ya? Y también para los niños, sobre todo para los niños que les gustan las golosinas, que les gustan los dulces, los chocolates, una lechita en caja, los jugos, todas esas cosas les gustan a los niños. Y eso es parte debería ser también parte de nuestro trabajo, ¿ya? Ahora, como escuela dominical, también fijarse bien, queridos hermanos, cuando luego de la escuela dominical viene el culto, porque hay iglesias que tienen todo junto, luego viene el culto, debería haber ahí un break para que los niños coman, o tal vez dentro de la misma clase, para que también ellos puedan alimentarse. Muchos niños, yo sé de personas que hoy en día ya son abuelos, que ellos llegaron a la iglesia porque muchas amorosas maestras los iban a buscar a sus casas en aquella época y les daban cositas, ¿cierto? Como un pancito, una lechita caliente y también la enseñanza del Señor. Y hoy en día esas personas, ya abuelos, siguen siendo personas de iglesia, porque llegaron a la iglesia gracias a esos corazones, ¿cierto? Ese don de la enseñanza de muchas profesoras, y hoy en día ya son abuelos, por lo tanto sus hijos son personas de iglesia, sus nietos son personas de iglesia. Y ese era a veces la comida que tenían durante el día. Lo poco y nada que les daban en la escuela dominical, para ellos alimentaban a él y a sus hermanos, en el caso del testimonio que les estoy compartiendo. Por eso que nunca veamos que los alimentos están de más cuando compartimos con los niños. Ya, en cuanto a los enfermos y discapacitados, antes de avanzar a la otra materia de hoy. Es importante entender que para Jesús fueron importantes todas estas personas mencionadas aquí, todos estos grupos mencionados aquí, pero también es importante que nosotros, como congregaciones, o a veces como sabemos que no podemos movilizar a toda la congregación, pero tal vez en nuestras clases tratar de ser personas que seamos abiertas a acoger a diversas personas. ¿Cómo lo digo? Por ejemplo, ¿ya? Si nosotros fuéramos el dueño del templo, ¿ya? O el pastor de la iglesia que podamos decidir, o fuéramos el directorio de la iglesia, sería importante que nuestras iglesias tuvieran una entrada con rampa pensando en las personas discapacitadas, ¿ya? Las personas que entran con silla de ruedas. No todas las iglesias tienen estos accesos, ¿no? Pero la mirada de la iglesia debería ser pensando en incluir a todos.
¿ya? A los discapacitados, a los enfermos, ¿cierto? A la tercera edad, tener pasamanos a veces en los baños o modificar los baños para que también entre una silla de ruedas, tener señalética, poder tener, es decir, integrar a aquellos que tienen discapacidades. Si somos una iglesia del Señor, tenemos que pensar en cómo mandar la señal hacia ellos de que ellos van a ser bien recibidos, de que le estamos dando, ¿cierto?, la acogida a ellos y no que somos puertas cerradas para estas personas, ¿ya? No todos nacen con discapacidades. Hay muchos que tienen discapacidad hoy en día, producto de accidentes, ¿ya? También hay muchos niños que están en silla de ruedas y no tenemos estos accesos para que ellos puedan andar libremente, ¿cierto? Eh, y a veces, sobre todo si hay iglesias que tienen algún par de escalones y no tienen rampa, ya con eso estamos mandando la señal a estas personas discapacitadas o con dificultad de movilización en este caso, con movilidad reducida, le estamos diciendo, usted no puede entrar acá, porque ya se le dificulta poder subir en silla de ruedas unos 2 o 3 peldaños. No sé si me van siguiendo la idea que estoy tratando de aquí de compartir con ustedes. No lo decimos abiertamente como iglesia, pero es una señal el hecho de que alguien pasa por fuera y ve, yo no puedo ir porque no puedo entrar. ¿Por qué no puedo entrar con mi silla de ruedas? Porque no puedo subir esos 2 o 3 escalones hacia allá. Por eso que nosotros tenemos que estar también evaluándonos como templos, ya como congregación y ver qué nos falta por ir mejorando. Ya en este caso son pequeños cambios de infraestructura. Tal vez los baños más difíciles porque ya hay que entrar ampliar la entrada de las puertas para que pueda haber silla de ruedas, tiene que haber cambio del WC, ya para personas y para adulto mayor también, ya, que son unas WC un poquito más elevados, para que la gente no tenga que agacharse tanto. Entonces aquí esto que estoy viendo aquí la manito, no sé si la ven, estos enfermos y discapacitados a veces no nos tenemos pensado en eso. También tenemos muchos niños TEA, ¿sí? Y también por la evolución de las ciencias en el área de la psicología, de la neurología, que se han detectado muchos más casos de TEA. Y también algunos científicos dicen que es probable también producto de nuestro tipo de alimentación, que tal vez haya habido un aumento de niños TEA. Y no solo TEA, niños con TDA, TEA que significa trastorno, ¿cierto?, del aspecto autista. También tenemos niños con TDA, que también es déficit atencional, con hiperactividad o sin hiperactividad, pueden ser ambos. Y también tenemos adultos que no han sido diagnosticados con estas condiciones. Tenemos que pensar en todos ellos en el momento de la enseñanza, ya en el momento también de poder compartir con ellos, en el momento de poder hacer también integrarlos dentro de las iglesias. Recuerdo cuando también todos estamos aprendiendo de esto, sobre esta información, para los que nunca habían tomado en cuenta esto, que por ejemplo los niños con TEA, ellos son muy sensibles ya a todos estos, a los ruidos, ya, a los ruidos, también son muy sensibles a, en la parte de su sistema ya sensorial, en el caso del tacto y todo eso. Y nosotros como iglesia estamos tan acostumbrados a reventar los parlantes con sonido, ya los instrumentos suenan a full, a veces el predicador nos grita desde el púlpito, y todo eso afecta a los niños TEA. Deberíamos también, para integrarlo, porque estos niños en algún momento o van a decidir no ir más a la iglesia cuando sean grandes o continuar en nuestras congregaciones, pero también tenemos que pensar en ellos cuando hacemos los cultos. Bajar los volúmenes, ya no es necesario que nos griten, no es necesario que revienten con tanto sonido los parlantes, pensando en ellos, ¿ya? Tomando en cuenta también que alguien a veces se ve afectado con tanto ruido. Y esto es en todas las iglesias, hermanas. Iglesias tradicionales, iglesias más modernas, como decía mi mamá. Eh, todos tenemos tendencia a usar volúmenes muy altos, ¿ya? Pero y esto le afecta a los niños, ¿ya? Ahora existen estos reductores de ruido o canceladores, ciertos audífonos que cancelan el ruido,
pero también para ir integrándoles a ellos. ¿Ya? A los pobres, les cuento un testimonio. Yo trabajo de voluntariado, aparte de mi pastoral en la iglesia, un voluntariado en un albergue, y ahora estoy con uno que es un programa de movilidad y reinserción social. Y recuerdo que uno de estos chicos en el albergue, un joven, que era artista, componía, hacía como estos, como un rap, ¿ya? Un hip hop cristiano y no cristiano también, pero dijo que había compuesto una canción para Jesús, para Dios, y que entró a una iglesia. Y cuando entra, claro, lo juzgaron, ahí como dice pobre, lo juzgaron por persona en situación de calle, lo cual era verdad. Pero él solamente quería ir a donde dije, él me contaba así, literalmente. Yo me dirigía a lo que yo pensé que era la pastora, seguramente por cómo estaba vestida, dijo ella es la pastora, y fue a pedirle si le daban una oportunidad para cantarle a Dios delante de toda la congregación. Él quería mostrar su talento, su arte delante de la congregación. Y mientras iba caminando hacia esta pastora, un hermano de atrás, me imagino yo que el ujier, o estos hermanos, ¿cierto?, que están ahí como de portero, lo llama y él se volvió para atrás porque pensando que algo importante quería decirle y le estaba sacando dinero de su bolsillo para dárselo para que se fuera de la iglesia, ¿ya? A lo cual el chico dijo, yo me sentí pésimo, yo sé que tengo necesidades, pues yo tengo situación de calle, me contaba ahí, él, que en esa época él tenía problemas y necesitaba dinero, obvio, pero yo no iba por el dinero y yo no quería el dinero, es más, me sentí humillado, dijo, porque sentí que me estaba dando el dinero solamente pagándome para irme. Así se sintió él. Y yo solo quería cantarle a Dios. Y eso pasa porque no hemos cambiado el chip de que con el Evangelio de Jesús, no, también nos tenemos que dirigirnos a estas personas que tienen escasez, ¿cierto? Que obviamente a veces entran borrachos a pedir dinero, pero nosotros, ¿por qué tenemos que estar echándolo siempre? ¿Ya? A veces con el alcohol, lamentablemente, sabemos que el alcohol inhibe, ¿cierto? La voluntad y como que tienen más personalidad y finalmente ingresan a una iglesia, a lo mejor ellos con más personalidad entran a la iglesia. Pero en general los pobres no tenemos que excluirlos de la iglesia. No podemos ser personas que tenemos más valor a ciertas categorías de personas, o categorizamos personas en realidad, y a los más pobres los desechamos, porque estamos desechando a Jesús, a su misión. Jesús y su misión y su evangelio iba dirigido también a los pobres, con los que compartió, con los que decíamos la semana pasada que se identificó. ¿Ya? Los esclavos, hoy en día no tenemos sistemas de esclavitud como antes, ¿no? Como dijo alguien por ahí, ahora los esclavos trabajamos 8 horas al día. Pero sí extranjeros. También a veces somos muy egoístas y no siempre compartimos con nuestros hermanos extranjeros. O aceptamos a nuestros hermanos extranjeros, pero el resto de los extranjeros tal vez no los valoramos. Entonces, esta enseñanza que vimos la semana pasada, que nos recuerda también que no podemos despreciar lo que apreció Jesús. Ahí dice los despreciados, claro, de la sociedad, pero no deben ser los despreciados de la iglesia. Y como escuela y maestros de escuela dominical, o nos van a llegar, ¿cierto? Niños pobres, niños enfermos, niños con discapacidades, niños con neurodivergencia, como lo que estamos hablando aquí de los niños TEA, los niños con TDA y los niños con otro que es trastorno que se llama TOC, o jóvenes, que son estos chicos que andan como enojados con el mundo, que son violentos, que no le temen a los líderes, ¿cierto? A las autoridades, que es también un trastorno que tal vez no es tan conocido o no está tan diagnosticado, que son estos chicos que pareciera que no tuviesen muchas emociones. Y también los niños extranjeros. Díganme, yo creo que la mayoría de ustedes acá tienen niños extranjeros. ¿Tienen niños extranjeros en sus escuelas dominicales o no? Sí, Sí, bueno, Sí. haitianos. Sí, ¿cierto? bastantes. Haitianos, ¿tienen venezolanos o no? Colombianos, Sí. bolivianos tal vez.
que son los grupos mayoritarios de nuestros hermanos inmigrantes. Y no me van a decir, queridas hermanas y hermanos, que estos niños vienen a alegrar la escuela dominical. Muchos de ellos con personalidad. Ay, sí, hermana Flor, también, por supuesto. También está nuestro hermano sordomudo. También están nuestros hermanos y niños a veces que tienen tienen o ceguera o alguna dificultad en la parte visual. Y también están nuestros niños síndrome de Down. Entonces, cuando nosotros nos preparamos como maestros y maestras, tenemos que pensar en todo este grupo de Mm. niños y jóvenes y estos jóvenes que van a ser luego adultos, de poder, como dijo un teólogo, ser iglesia para los demás y también una forma de hacer iglesia para ellos, que tiene que ver con esta enseñanza. Ya, aquí voy a dejar de compartir para compartir la otra materia. ¿Dije de compartir o no? Sí. Ah, sí, se dejó de compartir, ya. Por eso que es tan importante que podamos recordar nosotros que el Señor Jesús dejó los pies en la tierra, ya no solamente para identificarse con el ser humano, sino también para demostrarnos de que su evangelio, que significa buenas nuevas, son realmente eso, buenas noticias. ¿Y qué buena noticia te le puede dar al hambriento? Voy a orar por ti. No, ¿cierto? Sino que la buena noticia es decirle que de alguna forma te voy a ayudar para que no pases hambre. Por lo menos, tal vez no tengo mucho, pero para que esta noche tú no pases hambre. O estás pasando frío. Nosotros, eh, tal vez, usted me dice, ¿y esto qué tiene que ver con con el Nuevo Testamento? Bueno, porque no sacamos nada con aprender, ¿cierto? Información si no la convertimos en algo en vida y no lo convertimos en algo tangible. Por eso que es importante, como decíamos en la clase anterior, de que tenemos que bajar esta información que tenemos del Evangelio, esta idea, ¿cierto? No es más que idea, es la parte del conocimiento espiritual de lo que son las escrituras, pero tenemos que buscar la forma de aterrizarlo y que esto se materialice. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Ya? Ahí es donde entra el que nosotros podamos, porque al aterrizar el texto podemos enseñarle a los niños cómo ellos también pueden hacerlo. ¿Ya? Déjeme buscar aquí para compartir el texto. Ya. Em, si alguno de ustedes puede leer Mateo 9 del 1 al 8. A ver si tengo aquí uno. O mejor yo se los leo, ¿ya? Se los voy a leer muy cortito. Este Amén. está en, Ya. que es la misma Mateo 9, versión. del 1 al 8, Sí, bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. amén, amén. Bueno, ahí vemos
cuando siempre enseñamos este pasaje, esta historia, siempre nos enfocamos en qué, en el milagro, ¿ya? Que Jesús hizo un milagro y logró hacer que un paralítico volviera a caminar, ¿ya? Esto también lo cantamos en muchas alabanzas, de que el Señor tiene poder, que ¿cierto? Los paralíticos pueden volver a caminar, pueden saltar, etcétera. Pero nos olvidamos del resto, ¿ya? Jesús, ¿por qué es que se acerca al paralítico? ¿O por qué hace este milagro? ¿Ya? Jesús no iba con la intención, porque siempre lo vemos así, como nosotros exacerbamos, agrandamos tanto el milagro, como que el milagro es la enseñanza del pasaje. Y nos olvidamos de que Jesús se conmueve con el paralítico y que dentro de su amor, Él se acerca al paralítico y le sana. Y al sanarle, ¿qué significa? Le cambia toda la vida. No es solamente que camine, significa que ya deja de ser de estas personas que viven en la periferia de la sociedad, donde son mirados en menos, sino que lo vuelve a reintegrar a la sociedad al ser sanado. Porque al ser sanado ya puede volver a caminar. Al caminar puede volver a trabajar y el trabajar puede tener su sustento y probablemente ya pueda volver a sustentar a lo suyo, a su familia. Pero no sabemos, no tenemos más información del contexto familiar de este paralítico. Pero Jesús cuando hace algo en la vida de alguien no solamente ve lo inmediato, sino que ve cómo Él cambia la historia alrededor de esa persona. Nosotros siempre hemos tenido esta tendencia cuando leemos los textos bíblicos y sobre todo el Nuevo Testamento, siempre nos quedamos en el milagro y no la enseñanza detrás. Jesús no es que viene a glorificarse o a demostrar yo soy el Hijo de Dios a través de un milagro para convencer a otros. ¿Ya? Porque recuerden que para el Señor siempre es más importante por fe. Por eso dice, ¿cierto? Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿No? Nosotros nunca vimos un milagro en Jesús, nunca estuvimos junto a Él, pero aún así creemos. ¿Ya? Y para Él y para Dios eso es lo valioso, que podamos creer, que por fe podamos creer. Y en este caso, la persona no está por sobre el milagro. Es decir, para Jesús la persona era valiosa. Jesús conocía la historia de este paralítico, conocía su angustia, conocía sus luchas, sus tristezas, por causa de esta enfermedad, que no sabemos cómo fue que llegó a ser paralítico, si fue de nacimiento, si fue por algún accidente, alguna enfermedad, no lo sabemos. Pero sí Jesús sabía. Y Jesús le sana porque le ama, porque para él es importante esta persona. Y nosotros como estamos acostumbrados a valorar mucho lo sobrenatural, se nos borra del mapa la vida de esta persona, ¿ya? Y se nos borra del mapa también que Jesús, dentro de su misericordia, lo restaura físicamente y, y también al ser sanado lo restaura emocionalmente, es decir, su autoestima ahora cambia, ahora comienza a valorarse en sí mismo, comienza tal vez a recuperar la confianza en sí mismo también, a través de esta sanidad que Jesús hace en la vida de esa persona paralítica. ¿Ya? Mire, ahora quiero que leamos en Marcos 2, ay, me perdió. Ya, Marcos 2 del 1 al 12, que aquí estamos hablando de otro paralítico. ¿Se han dado cuenta que lo poquito que estamos compartiendo ahora nos damos cuenta a veces que hemos estado enseñando, enfocando nuestra enseñanza hacia el milagro para demostrar que Jesús tiene poder a los niños, para demostrar que Dios es poderoso? Pero le estamos enseñando a los niños que Dios se preocupa por nuestros problemas, que Dios viene a restaurar también el corazón afligido, en este caso de este paralítico. Y ahora en Marcos 2, del 1 al 10, vamos a ver, al 1 al 12, perdón, vamos a ver otra historia, Leo, ya, que es la historia de otro paralítico. Ya, hermana, lea, por favor. entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro.
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Ya, ahí decía entonces, esta es la historia de otro paralítico, como les decía yo, y que nos enseña que, no sé si a ustedes les ha tocado enseñar esta linda historia. Y yo digo linda porque siempre lo hemos enfocado, ¿cierto?, a los amigos, ¿ya? El corazón de amigo que se la juegan, ¿ya? Por ahí escuché una predicación tiempo atrás muy bonita que decía cómo los amigos de alguna forma, bueno, esto es una teoría solamente, que los amigos quisieron a convencer, ¿ya? A este joven paralítico que tal vez ya había buscado por todas partes tratar de buscar la solución a su problema. Tal vez había acudido a varios curanderos y nunca tuvo respuesta. Eh, y que finalmente sus amigos, cuando escuchan que Jesús estaba por ahí, van a donde el paralítico y lo tratan de convencer: vamos, vamos. Y que el paralítico ahí dice: no, es que no quiero. Si ya, ¿para qué? Ya, si no voy a tener solución, ya no tengo que aceptar quedarme en esta condición para siempre. Esto es narración solamente, ya es rellenar un diálogo que no tenemos en la Biblia. Y luego, lo que sí dice el texto, que vienen estos amigos, ¿ya? ¿De dónde? No sabemos qué tan lejos tuvieron que caminar para llegar, ¿cierto?, hasta donde estaba Jesús, hasta la casa donde estaba Jesús. Tampoco sabemos cómo se enteraron, ¿cierto? Pero lo que sabemos es que estos amigos, ¿cierto?, que tienen que haber querido mucho el paralítico, ¿ya? Como para ponerse en su lugar y intentarlo por otra vez más intentar buscar una sanidad para él. Y dice que estaba tan lleno todo, ¿cierto?, que tuvieron que romper el techo de la casa para bajar, ¿cierto?, con cuerdas ahí. Bueno, eso lo vemos también en algunos monitos animados, para que pudiese bajar y no terminar matando al pobre hombre, que se le fuera a caer de la camilla donde le traían, del lecho, ¿cierto?, de su cama, no lo terminaran matando y aplastando a otros más que estaban ahí porque la casa estaba llena. Pero nosotros, cuando podemos tomar también la enseñanza de los amigos, pero también a los niños, o en este caso a ustedes los profesores, también tomar esta enseñanza como pensando: ¿qué barreras tenemos nosotros como templo que impidan que este tipo de personas paralíticos puedan ingresar libremente? ¿Ya? En este caso dice que obviamente había una puerta, pero estaba tan lleno que no pudieron entrar por ahí. Pero esto también nos hace pensar en un texto que incluye a personas con discapacidades. Esta es una lección que también nos enseña que las puedan, personas con discapacidades o con movilidad reducida, con toda esta variedad, ¿cierto?, que el Señor ha puesto en nuestra tierra, que siguen siendo personas amadas por el Señor, no importa la condición que tengan o el trastorno que tengan, son importantes para el Señor. Y no deberíamos ser esa casa que tienen que estar rompiéndonos para que alguien entre, sino que tenga la facilidad de poder ingresar y también escuchar la palabra del Señor.
Yo no sé si en alguna de sus congregaciones tienen niños o personas ciegas. Nosotros como iglesias, ¿ya? No estamos preparadas muchas veces para estas personas en cuanto a que, por ejemplo, nosotros no contamos, y sé que ustedes en su clase van a tener, o ya la tuvieron, no sé si lenguaje de señas ya tuvieron el módulo lenguaje de señas, todavía no. Ya, prepárense porque está muy buena. No contamos con material braille, con sistema braille. ¿Ya? No tenemos, bueno, lamentablemente no existe una Biblia braille. ¿Ya? Existen trozos de texto, por ejemplo, está algunos evangelios, están algunos, por ejemplo, bueno, el libro de Juan y algunos otros libros, pero son muy caros, porque son hojas como grandes de oficio o más grandes que oficio y son como enciclopedias, son todas anilladas porque hay que estar, ¿cierto? Pasando de un lado a otro. En pesos chilenos, bueno, y equivale casi lo mismo en dólares, son como $180 el libro de Juan. Y eso significa que para tener toda la Biblia se hace muy dificultoso, porque tampoco está que vayamos a una librería a comprar este material. Pero existen personas con esta condición. O si queremos ganar personas, ¿cierto? Y algunas de ellas tienen esta dificultad visual, se hace difícil también decir, ven acá, pero no tenemos herramientas para ayudarle, no contamos con estos materiales. Y lo importante la importancia que tiene que nosotros podamos incluir a todos estos niños y niñas, y sobre todo tener la paciencia, estudiar cómo son el trabajar con niños TEA, que como decíamos a ellos, no le podemos contar historias que no entiendan, ¿no? Que hablen solamente, por ejemplo, en el ámbito espiritual y que ellos no puedan comprender. Ellos son mucho más concretos. No podemos irnos por las ramas con ellos en la enseñanza. Tiene que ser concreto. Y con los niños con TDA, ya sea con hiperactividad o no, como tienen la concentración en muchas partes al mismo tiempo, tenemos que ser más concisos en la enseñanza. No hablar por hablar para hacer la hora de la clase, sino que hablar lo preciso que hay que hablar en la enseñanza. Y los niños lo van a captar inmediatamente. Porque es mejor tener unos cuantos, 5 minutos con algo contundente que vaya directo al corazón a tenernos una hora escuchando y algo que se les va a olvidar porque no entendieron nada, se distrajeron y al final no fue de provecho. ¿Ya? Lamentablemente, como no había ciencia en aquella época de Jesús, no podemos saber si había algún niño con estas condiciones o personas con estas condiciones que nos relaten los evangelios, por lo menos. ¿Ya? No lo sabemos, pero sí sabemos que este grupo de personas em, con algunas dificultades la podemos ver en el ámbito de físico, ¿ya? El paralítico, el ciego, la persona que tenía la mano seca, todos esos milagros que Jesús hizo, podemos saber que estaban estas personas, que podemos integrar, ¿ya? Pero siempre cuando veamos también esta imagen del amigo, bueno, del paralítico que venía con sus amigos, que nos recuerde que ese amigo también incluye a todas estas personas con dificultades en diferentes ámbitos, que como maestro de escuela dominical nosotros podamos no esperar que ellos tengan que estar rompiendo un techo para venir a nuestras congregaciones, sino que nosotros podamos tener nuestras puertas abiertas para que ellos ingresen, que nuestras clases las podamos preparar también para que ellos puedan desenvolverse y aprender fácilmente dentro de la clase. No, eso es lo muy lindo de las escuelas dominicales y de los maestros de la escuela dominical, que la escuela dominical debe ser una clase didáctica al punto que los tenga entretenidos y sobre todo más que entretenidos, con la atención puesta ahí, ¿ya? Que a través de la entretención podamos mantener cautivo la atención de los niños y niñas. Porque esto de lo atractivo a veces se pierde, hermana, déjeme decirlo yo como pastora, lamentablemente se pierden los cultos. Por eso a veces los niños y adolescentes dejan de ir porque no es atractivo estar sentado escuchando que una persona habla y habla de la palabra de Dios,
pero no de esta forma que mantiene la atención. A veces está una persona hablando 2 horas y el otro día usted le pregunta, ¿qué predicaron? Ah, es que no me acuerdo. O se acuerda de algo pequeñito, del minuto que dijeron algo y del resto de las horas no se acuerda. Siempre tenemos que mantener atractivo todo esto. Por eso que también cuando vemos a Jesús haciendo sanidades, Jesús nunca sana igual. Jesús a algunos los tocó para ser sanados, en otros usó un barro para sanar, en otros desde lejos oró, en otros, ¿cierto? Como algunos apóstoles a través de la sombra, algunos fueron sanados. Y eso nos habla de que tenemos que ser como este Dios creador. No hacer siempre lo mismo de la misma forma. Sorprender a los niños y a los adolescentes. Tenemos que siempre sorprenderlo porque nuestro cerebro se acostumbra. Cuando hacemos la forma del, o sea, usamos el mismo método, los niños van a llegar y ya van a saber lo que viene después. Y eso va quitando el interés por seguir aprendiendo. Y eso no les pasa solamente a los niños, nos pasa a todos. Es como, ahora, bueno, ahora estamos en la reunión. Es como cuando uno va a reunión de apoderados, ¿cierto? Saben que va a hablar el profesor, después viene la directiva. Y mucha gente, como sabe que después viene a hablar la directiva, ya se empiezan a retirar. Eso pasa también a los adultos, ¿ya? Que tenemos que tener que nuestro sentido, nosotros no solamente aprendemos a través de escuchar, aprendemos a través del ver, aprendemos también haciendo cosas a través de nuestro tacto. Lo mismo pasa con los niños. Por eso que tenemos que sorprenderlos. Tal vez enseñar, mantener la misma la estructura en cuanto a la materia que vamos a enseñar, pero cambiar la forma de cómo lo hacemos. Tal vez un día lo podemos hacer con títeres, ¿ya? Con estos títeres que a veces se hacen de calceta. Otro día podemos enseñar ya, las parábolas de Jesús a través de un cuentacuentos. Es decir, cuando usted lee la historia, va cambiando sus voces. ¿No? No lee la palabra literalmente, sino que usted la narra de acuerdo a su forma de hablar para mantener a los niños. En otra podemos hacer la enseñanza a través de una película, de una mini película. En otro podemos hacer la enseñanza a través de dibujos que ellos vayan haciendo y juntamos todos los dibujos y ahí está toda la historia narrada. Es decir, como decía no sé si ustedes lo conocen, pastor, eh, que viene a ser también profesor y ha aportado mucho lo que son las juventudes, que es Lucas Ley, un argentino radicado en Estados Unidos. Me recuerdo tiempo atrás un libro que leí y él comenzaba el libro diciendo, es un pecado aburrir a los jóvenes con la palabra de Dios. Mire qué interesante, es pecado aburrir a los jóvenes con la palabra de Dios. Y nosotros, a veces como hemos sido tan muy encerrados en la forma que nos enseñaron, como enseñar a otros, creemos que basta con que sea la palabra de Dios que se enseñe y ellos tienen que aprender como sea. ¿Ya? Pero no es así. ¿Ya? El Señor creó a este ser humano complejo también. ¿Ya? No todos aprendemos igual. ¿No? Como decíamos, no todos aprendemos escuchando. Otros aprendemos haciendo. Otros aprendemos tal vez mirando. Y tenemos que pensar que dentro de todos nuestros niños y jóvenes tenemos toda esta variedad de aprendizajes. Y a ellos tenemos que llegar con estas enseñanzas de Jesús. Hacer todo que sea de una forma didáctica. Que sea, para que sea realmente, que pueda llegar a sus corazones, a su intelecto y al corazón. No podemos pensar que solo escuchando ellos ya reciben la palabra de Dios, sino que tenemos que tener su atención también. Entonces, bueno, aquí compartir un poquito para finalizar esta parte de la materia. Que compartimos. ¿Ahí se empleó? No se empleó. Ahí sí. Entonces, las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús revelaron no solamente el poder divino, porque lo vemos en nuestro evangelio, ¿cierto? Que dice que Jesús hizo milagros, ¿ya? Es decir, rompió las leyes naturales. Los ciegos vieron, los cojos, ¿cierto?
saltaron, los paralíticos se levantaron, volvieron a caminar, etcétera. El mundo pudo volver a hablar, pero también la enseñanza, cuando toquemos los milagros de Jesús, es importante que no nos olvidemos de la gran compasión que tuvo Jesús hacia la humanidad. Que ese paralítico tenía una vida, que Jesús se preocupó por esa vida. Y además también es la historia de estos milagros, de todos los que están ahí en el Nuevo Testamento, también nos demuestran el amor de Dios hacia todo el resto de nosotros, de la humanidad. Es decir, que esos que recibieron el milagro representan a todo el resto de nosotros, los seres humanos. ¿No? No sé qué artista me está haciendo aquí dibujos en la pantalla. Entonces, no olvidar eso, y que el propósito redentor de Jesús fue confirmado, ¿cierto? Y nos confirma de que Él fue, es y será el Hijo de Dios, y es más, que Jesús es el Hijo de Dios. Eso no se nos puede también olvidar. Yo no sé si ustedes, dentro de los evangelios, si alguien me puede decir, ¿qué enseñanza usan dentro de los Nuevos Testamentos para enseñar a los niños? ¿Sabes lo que ha enseñado el año pasado? De alguna clase que ustedes se acuerden. ¿Qué pasaje tomaron o qué historia tomaron para enseñar? Si se recuerdan. Para que alguien nos pueda comentar. O enseñaron solamente el Antiguo Testamento. Tal vez enseñaron solamente el Antiguo Testamento, por eso no hablan. Piensen. Que, que se acuerdan de alguna enseñanza del Nuevo Testamento y que me comenten cuál fue, qué historia tomaron para Yo enseñar a los niños. he hecho la clase, por ejemplo, de los cuatro amigos y la hice con una caja de zapatos. ¡Ah, qué lindo! Ya. La caja de zapatos era la casa y le hicimos el hoyito por arriba para que bajaran al paralítico. Qué hermoso. Entonces, a los niños les gustó porque dentro les dibujamos una casa, una cama, o había gente mirando, qué sé yo, pero a ellos les llama la atención mucho cuando hay cosas tangibles, que ellos Sí, mismos después podían ir y bajar al paralítico. Entonces, porque le pusimos unas cuerditas, cosa que se viera que estaban bajando al enfermo. Entonces, sí. esas cosas a los niños pequeños, especialmente estoy hablando de principiantes, que son la clase que yo tengo, ellos les gusta mucho porque pueden manipular. Entonces, y ellos mismos inventan historias a raíz de lo mismo, le ponen nombre a los personajes, en fin, pero ellos pueden hacer eso y les entretiene. ¿Se dan cuenta qué hubiese pasado si esa misma historia usted se la lee solamente? Como uno lee, vamos a leer el texto tanto y lo leemos. A los niños no les llama la atención, pero creo, hermana, que los niños van a recordar esa lección de la cajita de zapatos para toda la vida. Esta persona que les cuento yo que ahora ya es abuelo, ya cerca de los 70 años ya tendrá, no abuelo que sea de 90, sino que ya tiene descendencia. Él nos contaba que esta comida que le daban a veces un pancito, una lechita, algo caliente, eran unas maestras que iban a donde él vivía, y él vivía en unas tomas. Yo no sé si entenderán el resto de los hermanos de otros países, que son estos sectores, estos sitios veriazos, donde la gente se toma esos terrenos de manera ilegal y comienza a construir sus casas, y ahí ya comienza a haber una villa, una población, un barrio. Y estas profesoras iban ahí, juntaban todo este grupo de niños y les hacían las clases y les daban estas tecitos. ¿Ya? Esto me recuerda también que no nos limitemos, queridos hermanos y hermanas, a que ustedes son maestros solamente dentro de la iglesia. Ustedes también pueden ser maestros de niños y adolescentes en un barrio. Tal vez en el barrio donde usted vive, tal vez en barrios vulnerables, ¿ya? O en estas tomas, como digo yo.
fácilmente, todos nos podemos conseguir una sede social y hacer esas escuelitas para llegar a niños que nunca van a ir a la iglesia, porque sus papás nunca los van a llevar, porque es gente que no es de iglesia, pero que necesitan del Señor. Y muchas de las personas que a veces vemos en las calles, alguna vez fueron a una iglesia evangélica, alguna vez fueron a una clase de niños. Yo tengo una hermana aquí en la región, de mi denominación, pero de otra ciudad. Ella es profesora también de escuela dominical en su iglesia y ella sola, hermanas, es que a mí me impresiona, ella, también una hermana adulto mayor, encontró un barrio vulnerable en su ciudad y ella, como no tiene vehículo, no tiene bicicleta, no tiene nada y para llegar ahí no hay locomoción, ella desde su casa va con una carretilla. Estamos hablando del 2026. Va con una carretilla y ahí lleva todos los materiales para las clases de los niños. Y las clases las hacen en una cancha abierta, ¿ya? Donde no hay techo. Le hace clases a niños y se juntan muchos niños. El año pasado me mostró o sea, este año me mostró la foto del año pasado de Navidad. Y cómo las mamás y los papás asistieron también a las clases. Es decir, queridos hermanos y hermanas, lo que ustedes tienen en las manos va más allá de la congregación donde ustedes sirvan. Y recuerden que esto es un llamado del Señor, ¿ya? Es un ministerio, ¿ya? Lo que ustedes tienen en las manos es un ministerio de enseñanza. Y también es un ministerio pastoral, porque es acompañar a estas personas, a estas vidas, ¿ya? Estas pequeñas vidas, como los niños y adolescentes. Por lo tanto, ustedes pueden realizar su ministerio también afuera donde necesitan, donde no va a llegar el pastor a predicar, ¿ya? Donde nos llega el culto, nos llegan los cables de la amplificación de nuestra iglesia. Ustedes pueden llegar a desarrollar un ministerio que es para el Señor, que es del Señor y que va dirigido a corazones que necesitan del Señor. Así que no nos limitemos solamente a veces a pensar que mi ministerio está aquí en la iglesia. Está en la iglesia y sobre todo si tiene hermanos que la quieren acompañar a usted, vamos a una sede social y nos juntamos cada 15 días en la sede social e invitamos a los niños de ese barrio. Los niños van a llegar los niños, van a llegar los padres, ¿ya? Porque muchos padres, no, algunos padres dejan a los niños solos, otros van a donde los niños van y van a estar presentes. Y ahí podemos hacer las mismas clases, ¿ya? Que hacemos en nuestros cultos. Bueno, ahora quiero compartir una pequeña, un cortito material que se los voy a pasar a ustedes para que también lo tengan. Y está basado también aquí un poquito de información en el libro de Hechos. Ahí sí, el libro de Hechos, ¿ya? Primeras comunidades de fe. Después de que el Señor asciende al cielo, después de que resucita, después de que pasa un tiempo con sus seguidores, no solamente los apóstoles, o sea, no solamente los 12, sino que todos los que lo seguían, hombres y mujeres. Luego el Señor Jesús asciende al cielo. Ah, muy bien, hermana Zoila, aquí tiene un comentario. Dice, además no sabemos a quiénes estamos enseñando. Quizás en esas tomas o lugares pobres está un futuro pastor, maestro, hombre o mujer de Dios. Exactamente, yo he escuchado testimonios de pastores que se convirtieron gracias a que alguien fue a su barrio. Y no que ellos fueron a la iglesia, sino que fue a su barrio. Bueno, el libro de Hechos lo que nos habla son de las primeras iglesias. Estas son comunidades, es decir, es una composición, compuesto por un grupo de personas. Y el libro de Hechos, los primeros capítulos nos habla cómo se formaron estas primeras iglesias, ¿ya? Cómo se organizaron, porque recuerden que cuando estaba Jesús, como cualquier líder, daba directrices, ¿ya? A sus seguidores, en este caso a los discípulos. Pero ya Jesús no estaba, estaba el Espíritu Santo, ya como lo está hoy con nosotros y con ustedes. Pero no es lo mismo que tengamos a alguien audible que nos digan yo, vamos para acá, vamos a hacer esto, prepárense, oren, hagan esto. Que ahora ya tenían que entre ellos organizarse y a ver cómo lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Cómo vamos a arreglar nuestras asperezas, nuestras dificultades? Porque entre los discípulos habían dificultades. Y el libro de Hechos nos
cuenta que así fue. ¿No? ¿Por qué? Porque mientras las iglesias están compuestas por seres humanos, siempre van a haber conflictos. ¿No? Eso lo vemos hasta en la familia. En la familia también hay diferencias, pero todo se llega a puerto con un buen diálogo. ¿Ya? Sobre todo con un corazón dispuesto a escuchar la postura del otro. Bueno, hecho nos señala, como decíamos, lo que pasó después de los hechos de Jesús. ¿Ya? Cómo fueron surgiendo los primeros grupos cristianos, las iglesias, y también cómo fueron organizándose. ¿Sí? Bueno, el que compone esto es Lucas. Esto nos vamos a saltar un poquito, que ya lo sabemos todo, ¿ya? Y cómo el hecho, algunos dicen que debería llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando baja es quien empodera a la iglesia, ¿ya? Quien la lleva adelante, y hasta el día de hoy han tratado de matar a los cristianos. Mataron a Jesús pensando que con eso ya se iban a dispersar y se iban a olvidar de toda esta idea los discípulos. Hasta el día de hoy, a pesar de que han habido persecución a cristianos, el evangelio continúa. ¿Por qué? Porque es Dios el que está detrás de su iglesia. Entonces, por eso uno dice que debería llamarse los hechos del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué hicieron después los discípulos? Los discípulos permanecieron en Jerusalén cuando Jesús se los pidió, se comenzaron a organizar. ¿Qué hicieron lo primero? Lo primero que hicieron fue reemplazar a Judas. Es decir, ya, éramos 12, ya no hay uno que no está, ya, ¿cómo lo reemplazamos? ¿Ya? Ahí dice que echaron suerte, ya, ahí no hay traducción literal que podamos decir. Lo que más podemos acercarnos a esa palabra es, tal vez, de alguna forma, eh, oraron, ¿cierto? Y ellos usaron alguna técnica para hacer la elección. No fue un capenario tiene tú, sino que tenía que tener algunas características, haber estado con Jesús, haber sido parte del ministerio de Jesús, para poder reemplazar a este otro discípulo, ¿no? Que era Judas. ¿Quién fue? El elegido fue Matías, porque él contaba con Matías y otro candidato más, contaban con estas características y también de corazón noble, cierto, buen testimonio, para poder reemplazar. Bueno, el otro también que se juntan a votar. ¿Ya? Comienza a crecer la iglesia, ya los discípulos, los apóstoles a esta altura, no podían hacer todos los trabajos que tenían que hacer, por lo tanto tenían que delegar algunos trabajos o, más que delegar, tenían que distribuir las labores. Y es por eso que se eligen a los diáconos, que son los que sirven. ¿Ya? Los apóstoles servían a las mesas. Hoy en día los apóstoles se olvidaron del servicio, muchos de ellos. El apóstol es un enviado del Señor. Y los apóstoles servían a las mesas, ya atendían a las viudas de los hermanos griegos, de los judíos también. Es decir, ellos se ponían el delantal, en otras palabras, y atendían la cocina y llevaban el plato a las mesas, entre otras cosas. Entonces, como ya crecen y tenían que llevar la palabra del Señor, es que se eligen a estos diáconos. Y aquí también tienen la primera confrontación algunos, ¿sí? Que sobre la circuncisión. Como la mayoría de ellos venían de haber sido judíos, cuando ya siguen al Señor, que es lo que después se convierte en cristianismo, los judíos querían estos otros personas que no eran judías querían circuncidarlas para que tuvieran el pacto con Dios como lo habían hecho ellos. Pero el problema era que ahora a través de Jesús, Dios no exige ninguna circuncisión. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco menos nos exige estar celebrando fiestas judías, pues si nosotros no somos judíos. Eso es parte también de la religión y de la cultura de ellos. Pero algunos cristianos, incluso algunos de los apóstoles, quería que se tuvieran que circuncidar para que también fueran como ellos, ¿ya? Circuncidados como los judíos. Y ahí hay una confrontación de algunos apóstoles. Eso ustedes lo ven en el libro de Hechos. Y también por el tema de comer carne consagrada a los dioses. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se organizan, hacen un concilio. Ya, ponen a todos los líderes ahí, a los apóstoles, los principales líderes, y, y tendrían que haberlo dicho, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en esto? Ya, votemos, expongamos nuestros pros, nuestros contras, nuestros pensamientos, ahí argumentaron y todos llegaron a una conclusión. ¿No? Es decir, que ellos supieron dialogar dentro también de una discusión acalorada que tuvieron, pero lograron resolver los problemas, ¿cierto? Y llegar a acuerdos, como dice ahí también. Bueno, ¿cómo fue creciendo esta comunidad?
porque era impulsado por este Espíritu Santo, que a pesar de que estaban siendo perseguidos en algunas ocasiones dentro del imperio, por algunos motivos, ellos aún seguían con todo el fuego del Espíritu Santo y no temían el perder la vida por causa de Jesús. Ellos clamaban el Evangelio, y no me refiero solamente a los apóstoles, sino que a los seguidores de Jesús que fueron conociéndole, el Señor estaba junto a ellos. ¿No? Y ahí dice que cuando viene el Espíritu Santo habían 120 personas, no estaban solo 12, habían 120. También ahí relata que también estaba María y las otras mujeres. Y todos son discípulos del Señor. ¿Ya? Cuando hablamos de discípulos, no es solamente son los 12, siempre eran muchas más personas. Y ahí también dice que Pedro predica a 3.000 personas más. Entonces ya el trabajo evangelístico, de pastoral, de acompañamiento, ya se les salía de las manos. Por eso que necesitaban tener más tiempo ellos para dedicarse a la enseñanza y ya no iban a tener el tiempo para atender a las mesas. No es que no le dieran valor a las mesas los apóstoles, sino que ya no tenían el tiempo porque ahora urgía que estas personas que se convertían aprendieran más del Señor. Entonces, el Espíritu Santo ha sido y será, mientras estemos en esta tierra, el gran impulsor de la iglesia. Gracias al Espíritu Santo es que podemos seguir adelante. Entonces, el libro de Hechos nos enseña que desde un grupo pequeñito pasaron a ser ya una comunidad, es decir, un grupo más amplio de personas. ¿Qué hacían cuando se reunían estos seguidores de Jesús? Bueno, estos están aquí en el capítulo 2. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Un par de versículos nos dice todo lo que hacían ellos, que está ahí en el 42. Dice, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Vuelvo a repetir, era simplemente la enseñanza de Jesús, la que le dio a sus apóstoles. Esa es la enseñanza. Luego, la comunión. Y no estamos hablando de la primera comunión, estamos hablando de la koinonía, de esta palabra griega que tiene que ver con el compartir. ¿Ya? No solamente compartir alimentos, sino compartirnos, darnos nuestro tiempo para escuchar al otro, visitar al que está solito. La semana, creo que hace 2 semanas atrás, en mi región aquí, tuvimos un encuentro de niños y adolescentes de la región, de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Y luego de hacer actividades con los chicos, hacer estos cuentacuentos, hacer actividades de cómo descubrir qué personaje es, niños y adolescentes, y ese día bien, partimos luego de almorzar todos juntos, partimos a una plaza que había cerca de esa iglesia donde nos congregamos y comenzaron a hacer un impacto evangelístico a los chicos. Había muchos niños pequeños, por lo tanto tuvimos que movilizarnos hacia otro sector más seguro y lamentablemente no había mucha gente en ese lugar, pero por cuidar a los más pequeñitos, que eran los más contentos y andaban con sus carteles, Jesús te ama y muchos otros carteles, tuvimos que ir a un lugar más resguardado para que no fueran ser atropellados. Habíamos varios adultos, ¿ya? Pero era más la cantidad de niños. Y a ese lugar, esa plaza, donde no había tanta gente, ahí habían unas viejitas, unas señoras adultas ya, que estaban solitas. Yo me acerqué para saludarles, presentarme, y le digo, y dice, ¿por qué hay tantos niños aquí? Porque era una villa, ahí sube por ellas, de adultos mayores. Y ellas dos nos dicen, estas dos mujeres me dicen que estaban muy contentas porque no habían visto tanta juventud, dijo, y tan gente sana, me decía ella. Qué lindo ver niños y adolescentes y jóvenes tan sanos por estos lugares. Porque aquí cuando vienen, uno siempre sospecha de estos jóvenes que a veces aparecen acá. Y yo le digo, ¿cómo les puedo servir? ¿Quiere que ore por ustedes? Sí. Ya, dígame, ¿cuál es el motivo que ustedes quieren que ore por ustedes? Y las dos me dijeron al mismo tiempo, y lo que más me impresionó, con lágrimas en sus ojos. Su mayor problema era la soledad. Ambas vivían casa por medio, vivían solitas. ¿No? Una estaba batallando con una enfermedad que está en etapa terminal casi, y la otra está sola, parece que no, al parecer sus hijos no la visitan. Y estos niños, quien otra vez visitamos, hicimos puerta por puerta, dejar un mensaje del Señor a una villa adulto mayor, no fue en esta ocasión. Toda esa gente adulta estaba tan maravillada porque estos niños le vinieron a mostrar un granito de amor.
En este caso yo les acompañé, oré por ellas, eh, que sintieran el amor del Señor, que a pesar de que estaban solas, no estaban solas, que el Señor está con ellas. Es lo que significa aquí también coinonía, que también es de darnos hacia los demás, dar mi tiempo, dar mi oído para escuchar los problemas, orar por ellos. Y también esta parte rica de compartir la mesa, aunque sea un pan con un tecito, con un café, aunque sea una mesa sencilla. Créame que la gente va a salir con el corazón lleno, lleno, porque comparten junto a ellos, ¿no? Aquí ya hablamos directamente de la partición del pan. Nosotros siempre pensamos en la Eucaristía, en la Santa Cena, pero la partición del pan tiene que ver con esto de compartir lo que tenemos con otros, con aquellos que, ¿cierto?, valoramos, con amistades. Si queremos evangelizar a alguien, hermanos y hermanas, siempre usemos nuestra mesa, nuestra casa. Invitemos a nuestra casa a tomar a alguien una merienda, un almuerzo, una once, una cena. Es la mejor forma porque no viene con esta estructura de un culto. Es más fácil que una persona vaya a su casa que vaya a la iglesia. Tal vez en su casa van a conocer al Señor y luego van a terminar en la iglesia. Y este compartir también, por eso les decía yo del darle a los niños, porque en el compartir también compartimos al Señor. También los discípulos, este grupo, 120 personas, más los 3000 que se agregaron a través de la predicación de Pedro, que también lo que hacían ellos era orar. Se dedicaban tiempo a la oración, a tener esta comunión con el Señor, de tener esta comunicación directa con Dios y continua, ¿no? También del 44 al 47 del mismo capítulo nos dice que ellos vivían unidos y compartían con alegría lo que tenían, ¿ya? Y es decir, de la abundancia que había de algunos, van y reparten y comparten con otros. Todos compartían lo que tenían. Esto creo que se daba hace mucho tiempo atrás, el de compartirnos, donde nos conocíamos más con los vecinos. Hoy en día vivimos desconfiando de todo el mundo, porque nos hemos vuelto muy individualistas y no sabemos ni cómo se llama a veces los vecinos. Y lamentamos mucho cuando nos entran a robar, porque nadie se comunicó con nadie, nadie avisó a nadie, porque no nos conocemos entre nosotros. ¿Y cómo vamos a compartir al Señor si no nos conocemos? Y es en ese conocernos, usted se va a dar cuenta que hay niños a su alrededor que tal vez podrían estar en su clasita, en su clase de escuela dominical, a través también de saber quiénes son nuestros vecinos. También adoraban a Dios, como Hechos 2, en el mismo capítulo 46, ellos adoraban a Dios. Aquí salen, ¿cierto?, el Espíritu Santo, una imagen no muy clara, pero se ve un grupo ahí arrodillado, adorando a Dios. Pero esta adoración no solo son los cánticos, ¿ya? Ellos también cantaban himnos, adoraban a Dios a través de la música, pero la música es uno de los tantos medios para adorar a Dios. A veces creemos que adorar a Dios es exclusivamente la parte musical, los cánticos, pero no es así. La adoración es todo, ¿ya? Es una vida y todo lo que yo hago tengo que adorar a Dios. Hechos 2:45 vendían sus posesiones, dicen ahí, y compartían el dinero con aquellos que necesitaban. Es decir, aquí no había un lazo firme con el dinero, ya no, donde el dinero era más importante que la persona, sino que aquí se despojaban de esto. Así como, recordemos, Jesús se despojó de sí mismo, también tenemos que hacerlo nosotros. Dice, cada día más personas quieren unirse a la familia de cristianos. ¿Cómo no vamos a querer unirnos a una comunidad así? Y esta es la idea, cuando dicen volvamos a la senda antigua, bueno, es recordar cómo era la iglesia primitiva, que se compartían todo. Eh, bueno, el cristianismo tuvo que ir avanzando, salir de estas iglesias, de las sinagogas, estas iglesias judías, porque ya no tenían cabida, ya había mucha diferencia entre ambas religiones. Por lo tanto, bueno, el cristianismo todavía no se convertía en religión como tal, pero iba hacia allá. Por lo tanto, ya no tenía mucha comunión con el judaísmo, porque era mucha legalidad, donde todo era legal y no existe esto que se llama gracia, que Dios nos demuestra a través de Jesús, que por gracia, como dice el apóstol Pablo, somos salvos, que por gracia es que nosotros somos bendecidos por su misericordia, ¿cierto? Despertamos cada mañana. Bueno, y aquí toda esta información se la voy a entregar, y aquí habla de los apóstoles, cómo fueron martirizados cada uno de ellos, exceptuando a Juan. Y también aquí habla de los apóstoles.
En este caso, el apóstol más conocido porque es el que tenemos más información en los libros. Ya en este caso, las cartas del apóstol Pablo. Ya que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, que es su versión judía, y Pablo es su versión griega, el mismo nombre, pero él vivía en una comunidad donde habían judíos, y más que judíos, había más griegos en aquella época. Pero él era de familia judía. Y aquí sale también en los centros donde evangelizó también el apóstol Pablo. Y su aporte más importante, ¿cierto? Que nos enseñó que la ley, sobre la ley y la gracia, la justificación que es por fe, ya que esto fue lo que le calzó mucho a Martín Lutero para tratar de reformar su iglesia católica, pero finalmente lo expulsan y porque ahí había negocio, ¿cierto? Se vendía la salvación. Y acá, con este texto, entiende Martín Lutero que no es por dinero, ¿cierto? Que es por gracia, que no lo merecemos, pero es por gracia. No hay que hacer nada, no hay que hacer sacrificios, no hay que hacer maratones para llegar a demostrar, ¿cierto? De rodillas, de que estamos arrepentidos, sino que la gracia de Dios y la justificación de Dios es un regalo y la reconciliación. Bueno, todo esto lo van a tener y aquí hay una pequeña tarea, pero no se las voy a dar, no la tomen en cuenta porque ya se van a quedar con la tarea que les dio el pastor Víctor. ¿Se recuerdan la tarea? Los tres viajes de Pablo. Sí, sí. Entonces esa va a ser la tarea, ¿ya? Que serían los de los viajes, los viajes de Pablo, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Para ir finalizando esta clase, em, ve- que voy a dejarle material que después van a poder ahondar en lo que es Nuevo Testamento, pero de nada nos vale, hermanas y hermanos, conocer más información del Nuevo Testamento, ya tener la información, si no lo ponemos por obra nada de lo que estamos aprendiendo. Es mejor poner una cosa, ¿cierto? Por obra que tener mil de ideas aquí en nuestro intelecto, ¿ya? En nuestra mente. Sino que podamos, cuando le enseñemos a los niños, tiene que ser con algo tangible. Cuando les enseñamos, por ejemplo, a los niños sobre, que es una historia muy linda, del samaritano, ¿se recuerdan? ¿Ya? Del buen samaritano. Bueno, entender por qué muchos lo pasaron por alto, qué pasa con los samaritanos en aquella época. Por eso es importante indagar la información. Pero por sobre todo es la enseñanza de que tenemos que tener obras. Las obras nos salvan, como dicen algunos. Sí, pero dice el apóstol Santiago que de nada nos sirve tener fe si no hay una obra que nos está demostrando la fe. La fe tiene que materializarse con una acción. Por ejemplo, nuestra hermana María Eugenia que nos contó de esta historia, ¿cierto? Que hizo la cajita. Que yo estoy por segura, yo veo la hermana María Eugenia, lo hizo, pero le nació del corazón hacer todo, ¿cierto? Tomar el tiempo para recortar, para forrar la caja, hacer los hoyos, poner los hilos, ¿cierto? Todo eso. Y ahí ella está materializando, demostrando que ama a sus niños, demostrando que ama la clase que hace, haciendo esa manualidad, que finalmente va a ser una enseñanza a los niños. Entonces, para nosotros, y para que los niños entiendan también que son amados, que son aceptados, que Dios les ama, no puede quedar una idea. No puede decir yo te amo, Dios te ama. Y nosotros como cristianos, que somos, como dicen muchos, somos embajadores de Dios, no demostrar ese amor. Tenemos que hacer algo para demostrarlo. Jesús cuando estuvo en la tierra, Jesús no dijo yo les amo a la humanidad. No se quedó en solamente yo les amo o son importantes para mí, sino que Jesús hizo cosas. Jesús hizo cosas. Jesús alimentó, ¿cierto? Jesús sanó. Jesús resucitó. Jesús escuchó, compartió con otras personas, ¿no? Abrió su corazón con muchos de ellos, demostró sus emociones, su fragilidad en alguna ocasión, en el caso cuando Jesús llora. Es decir, Jesús no se quedó solamente con un discurso, sino que lo que dijo lo demostró con hechos. Por eso que Jesús no solamente dijo, yo me preocupo por estas personas olvidadas de la sociedad, por ¿cierto? Los desamparados, sino que Jesús
estuvo con ellos, compartió con ellos. Por eso Jesús le decían que él era bebedor y le estaban levantando falsos testimonios. Jesús accionó. Como alguien por ahí inventó una palabra, ¿cierto? Oración y la mezcló con acción. Por eso Jesús dijo, no seáis solamente oidores. Pues nosotros somos buenos para escuchar, pero no somos buenos para hacer, ser hacedores. Así que, queridos hermanos, ya finalizando, voy a dejarle este material. Voy a subirles un libro hermoso, hermoso, que eso cuando ya terminen, cuando terminen este curso, puedan tener el tiempo para leerlo. Es escrito por un pastor y profesor de un seminario, y él siendo profesor de seminario, que a veces uno nos ve como tan serios, tan académicos, en ese libro enseña cómo es la verdadera enseñanza, y que para él la verdadera enseñanza es de corazón a corazón, no es de cerebro a cerebro. Muy hermoso, se los voy a dejar, un PPT, y gracias a Dios logré encontrar, porque ese libro está solamente en versión en inglés, pero encontré el, alguien por ahí tuvo el tiempo para traspasarlo a PDF en español. Así que se los voy a dejar, que les va a servir, porque es para los maestros, ¿ya? Para los maestros, profesores que enseñan la palabra. Así que el Señor les acompañe, queridos hermanos, y perdón por el atraso de hoy, pero que el Señor les acompañe en este hermoso caminar de este ministerio, queridas hermanas. Es un ministerio, no es una función dentro de la iglesia. No es porque no había nadie más que enseñara. Tiene que tomarlo como que esto es un llamado de Dios para su vida, y este llamado de Dios para usted no es exclusivamente para su congregación, es para todo aquel que el Señor vaya poniendo en su camino. Y si siente el llamado del Señor de hacer con hermanos de su iglesia, o tal vez con hermanos de otra iglesia, hacer actividades, ¿cierto? En otros barrios, vaya, que el Señor va a estar con usted. ¿Ya? No importa si después los niños no van a la iglesia, pero los niños van a quedar con la palabra del Señor sembrada en sus corazones. Y en algún momento Dios va a usar esa palabra para acercarlo y puedan conocer. Así que el Señor les bendiga grandemente. Voy a leer aquí un último comentario que me apareció. De hecho, la neurociencia dice que cuando las personas se sienten amadas, vistas o escuchadas, aprenden más rápido. Qué lindo poder enseñar de corazón a corazón. Ah, sí, Cindy. Así es. Es que a mí ese libro, imagínense, ese libro me lo compartió a mí y a todos mis compañeros del seminario, un profesor de teología, y yo quedé impactada con el libro. Es cortito, tiene como 120 hojas, pero es muy lindo y aquí nos habla realmente. Sí, de todas maneras, cuando nos sentimos amados, nosotros, pero nos abrimos como esponjas para absorber todo lo que nos digan. Así que el Señor les bendiga, y espero también que ustedes tengan todas esas esponjitas hermosas en sus vidas, en sus manos, perdón, que son toda esta vida de niños y niñas. Que el Señor les acompañe, y nos estamos viendo. Cualquier consulta, cualquier comentario que me quieran hacer, ahí está el WhatsApp. También si que me quieren hablar en interno también. Si necesitan mi correo electrónico también lo pueden tener. Ahí estamos para servirles, ¿ya? Bendiciones y muy buenas noches, hermanos. Que estén Dios les bien. bendiga, Chao. bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Feliz día de la madre. Bendiga. Ah, no escuché. ¿Feliz día de qué? ¿Alguien dijo La feliz día? madre, el domingo tenemos el día de la madre. Sí. Ah, bendiciones a todas ustedes que son madres de, no Para solamente de sus todas. hijos, sino de otros niños, ¿cierto? De la escuela dominical. Uno también hace una labor maternal ahí. Sí, Muchas bendiciones para todas. Buenas noches. Bendiciones. Hermosa clase, Dios les bendiga a todos. Gracias, bendiciones. Chao.